bienvenido o bienvenida. Si estás viendo y escuchando este vídeo, significa que has decidido regalarte una pausa, un espacio solo para ti, lejos del ruido del día. Esto es Opulent Dreams, un lugar donde el tiempo se desacelera, donde las historias fluyen con suavidad y donde el sueño llega sin ser llamado. Esta noche tengo el privilegio de acompañarte lentamente hacia el descanso. No hay nada que tengas que hacer, solo escuchar y dejarte llevar. Si lo deseas, puedes apoyar este viaje con un pequeño gesto, siguiendo el canal, dando like a este vídeo y escribiendo en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo en este momento. Una forma silenciosa de estar presentes juntos, incluso en la distancia. Ahora, sin embargo, este tiempo es para ti. Baja las luces, colócate en una posición cómoda, deja que tu cuerpo encuentre por sí solo su equilibrio. Suaviza la respiración, no es necesario controlarla, basta con permitir que se vuelva más lenta. El mundo puede esperar, las preocupaciones pueden quedarse fuera de esta noche. Te deseo un descanso profundo, elegante y natural. Déjate mecer. Y cuando estés listo, deja que el sueño comience. Era febrero, no el febrero del carnaval, no el de las máscaras y la multitud que se mueve como un río denso entre los campieli. Era el otro febrero, el que pocos conocen, el en que Venecia olvida que es una ciudad turística y vuelve a ser simplemente ella misma. Ilia la miraba desde la cabina del taxi acuático, no como se mira una ciudad, como se mira algo vivo. Sus ojos claros, casi grises bajo la luz del embarcadero, seguían los perfiles de los palacios que emergían de la niebla como figuras en un sueño antiguo. Tenía 52 años, las sienes ligeramente plateadas, los rasgos de un hombre nacido en algún lugar entre Praga y el mar Báltico, donde el frío enseña a los rostros a ser silenciosos. Junto a él, sentada con la espalda erguida y las manos entrelazadas sobre las rodillas, estaba Marta, 50 años, los ojos color miel oscura, el cabello castaño ceniza recogido de manera imprecisa en la nuca, esa imprecisión elegante que solo las mujeres seguras de sí mismas saben permitirse. Un abrigo de cachemira color grafito, un anillo fino en el anular izquierdo y un reloj pequeño con correa de cuero burdeos. El taxi acuático deslizaba lento, lentísimo. El agua oscura reflejaba las luces de los faroles en franjas temblorosas, naranja y oro, que se alargaban y se rompían al paso de la embarcación. Ninguna otra embarcación a la vista, ninguna voz, solo el sonido sordo del motor y el agua deslizándose contra la madera del casco. Marta abrió la boca, la volvió a cerrar. No había nada que decir. Ciertas bellezas piden silencio, no palabras, y ellos, después de 20 años juntos, habían aprendido que el silencio compartido es la forma más elevada de intimidad. El canal se estrechó, los palacios se acercaron a ambos lados, como las paredes de una catedral sumergida, las fachadas de mármol desgastado, de ladrillos que iban del terracota al rosa polvoriento, al blanco sucio del marfil viejo. Alguna ventana en el piano nobile dejaba filtrar una luz cálida y tenue, como la llama de una vela vista desde lejos. Ilia posó una mano en la rodilla de Marta. Ella la cubrió con la suya. El taxista, un hombre anciano con chaqueta oscura y cabello blanco peinado hacia atrás, redujo la velocidad aún más. Conocía estos canales como se conocen las calles del pueblo donde se ha nacido. «Ya llegamos», dijo, con una voz baja que se mezcló con el agua sin perturbarla. Un gato inmóvil en un alféizar lo seguía con los ojos sin moverse, como una pequeña estatua de piedra gris. La niebla se hizo más densa. El canal desapareció.
Solo quedó la luz temblorosa de los faroles y el sonido del agua y el calor sutil de la mano de Marta sobre la suya. Luego, la niebla se abrió y apareció el Palazzo Morosini Falier, no el más grande, no el más famoso, pero quizás, esa noche, el más bello. La fachada gótica se alzaba directamente desde el agua, como si hubiera crecido desde el fondo del canal a lo largo de siglos lentos. En el piano nobile, las ventanas de bífora brillaban con una luz interior tibia y densa, como ámbar líquido. Dos faroles de latón encendidos en el pequeño embarcadero privado. Entre ellos, una figura con chaqueta negra esperaba inmóvil. El taxi acuático atracó con una delicadeza quirúrgica. El motor se apagó y en el silencio que siguió, Venecia se hizo sentir de verdad. El agua, solo el agua, su movimiento imperceptible contra las piedras del embarcadero, ese sonido antiguo que era el mismo desde hacía 1000 años. Marta cerró los ojos un momento. El aire sabía a sal, a piedra mojada y a algo vegetal y lejano. «Bienvenidos al Palazzo Morosini Falier», dijo Lorenzo. Ilia bajó primero y tendió la mano a Marta. Ella la tomó, aunque no lo necesitaba. Lo hizo porque amaba ese gesto, esa manera en que él siempre extendía la mano, después de 20 años, con la misma naturalidad del primer día. La puerta se abrió hacia adentro, y desde dentro salió calor. No solo el calor físico, era el calor de un lugar que existe desde hace siglos, que ha absorbido en sus piedras cada fiesta y cada duelo de todos los que lo habían habitado antes que ellos. Entraron. La puerta se cerró detrás de ellos, y fuera Venecia se quedó sola con su niebla y su agua y su silencio antiguo, exactamente como a ella le gustaba. El vestíbulo era alto, altísimo. El techo abovedado desaparecía en la sombra sobre sus cabezas. Una lámpara de Murano colgaba en el centro, apagada, sus brazos de vidrio soplado color ámbar y verde agua, inmóviles en el aire quieto. La luz venía de apliques de latón a lo largo de las paredes y de la llama real de 2 candelabros a los lados de la escalinata. Marta se detuvo, alzó la mirada. En el techo del vestíbulo había un fresco, figuras alegóricas, mujeres con vestidos azules y dorados, un cielo pintado de un azul que el tiempo había vuelto más denso y más verdadero que cualquier cielo real. «Es de finales del siglo XVII», dijo Lorenzo. «La familia Morosini encargó el fresco a un discípulo de Tiepolo. El nombre se ha perdido, pero el talento no». Ilia la observó mirar. Había algo hermosísimo en la curva de su cuello, en la manera en que los labios se entreabrían levemente cuando algo la conmovía. La escalinata central era de mármol blanco veteado de gris, los escalones desgastados en el centro, pulidos por siglos de pasos. Ese desgaste era la cosa más bella de todo el palacio, la prueba física de que todo lo que los rodeaba era real, no una reconstrucción, un lugar que había vivido, que seguía viviendo. En el piano noval, un corredor se abría a lo largo de toda la fachada sobre el canal, el suelo de terrazzo veneciano, rojo y blanco y negro, con motivos geométricos que se repetían hasta el infinito, algunas baldosas agrietadas, algunas con pequeñas faltas, como dientes que faltaran en una sonrisa perfecta. También esas eran bellísimas. «Vuestra suite está aquí», dijo Lorenzo abriendo una puerta alta y estrecha. La habitación era grande de la manera justa. Una cama con dosel con cortinajes de terciopelo color verde musgo, 2 sillones junto a la chimenea encendida, una mesa baja con una frutera de vidrio soplado llena de peras y granadas, y un escritorio con un candelabro encendido y un libro abierto como si alguien lo hubiera dejado allí unos minutos antes.
Pero la cosa más bella era la ventana. 3 bíforas góticas una junto a la otra, con vidrios antiguos de esa ligera distorsión del vidrio soplado a mano, por la que la realidad parecía levemente ondulada, como reflejada en el agua. Ilia fue directamente allí. El canal, negro e inmóvil en la noche, los palacios de enfrente alzándose en la sombra con esa solemnidad tranquila de los lugares que no necesitan ser mirados para existir. Nadie más, dijo en voz baja. Marta se apoyó contra su hombro. Nadie más, repitió. Lorenzo habló discretamente desde la puerta. La cena está preparada en la sala sobre el canal. No hay prisa. El palacio es vuestro esta noche. Salió. La puerta se cerró sin hacer ruido. La chimenea crepitaba. Marta fue hacia ella, se sentó, se quitó los zapatos con un gesto cansado y feliz. Ilia se quedó junto a la ventana. Era el silencio de Venecia, no el silencio de un lugar desierto, el silencio de un lugar que ha elegido detenerse. Pensó en la primera vez que había venido a Venecia. 23 años, una mochila, 100 marcos alemanes. Había visto la misma ciudad, los mismos canales, la misma luz, pero la había visto de manera diferente, con los ojos de quien mira para aprender. Ahora la miraba con los ojos de quien ya ha sido educado. ¿En qué piensas?, preguntó Marta, en cuando tenía 23 años. Ella sonrió. Ya lo sabía. Ilia se sentó en el otro sillón. Extendió los pies hacia el fuego, junto a los de ella. Marta alzó la mirada al techo. Un medallón con un pájaro estilizado que sostenía algo entre las garras. ¿Quién sabe quién habrá vivido aquí?, dijo. Todos, respondió Ilia. Médicos, mercaderes, escritores, gente enamorada, gente que ha mirado por esa ventana exactamente como he hecho yo ahora y ha pensado las mismas cosas. Me gusta esa idea, dijo Marta, que somos una capa, que también nosotros, esta noche, formamos parte de lo que este lugar es. ¿Vamos a cenar?, dijo ella. Él sonrió. Vamos a cenar. Se levantaron lentamente. Ilia ayudó a Marta Puin a ponerse el abrigo. Bajaron la escalinata de mármol. Al fondo del vestíbulo, por debajo de una puerta con marco de piedra de Istria, se filtraba una luz cálida y olores. Olores de caldo, de vino, de algo dorado en mantequilla. Lorenzo abrió esa puerta desde dentro, como si hubiera sabido exactamente cuándo llegarían, y la sala sobre el canal los acogió. La sala era estrecha y larga, como un pasillo que hubiera decidido convertirse en una habitación. Las paredes revestidas de paneles de madera oscura, pulidos por el tiempo hasta una tersura baja y profunda. El techo de vigas oscuras con insertos de estuco blanco decorados con motivos vegetales. Pero era el lado largo de la habitación lo que cortaba la respiración. Una pared entera de vidrio, 3 ventanas en arco, cada una dividida en pequeños paneles de vidrio antiguo, sostenidos por finas nervaduras de plomo, y a través de ese vidrio imperfecto y maravilloso, el canal. El canal estaba ahí, muy cerca. El agua oscura y quieta reflejaba las luces de la sala y las de los faroles, mezclándolas en un espejo inestable y vivo que pulsaba lentamente. Al centro, una sola mesa, para 2 personas. Mantel de lino blanco casi transparente. 2 candelabros altos, copas de cristal soplado, cubiertos de plata, platos de cerámica de Murano color crema, con un fino borde dorado. Una ramita de romero fresco junto a cada plato. Marta se detuvo en el umbral. Ilia, dijo, solo su nombre, de esa manera en que se dice el nombre de alguien cuando se quiere que comparta exactamente lo que se está sintiendo. Lorenzo los acompañó a sus lugares con esa discreción absoluta que es la forma más elevada de profesionalidad.
Dejó sobre la mesa la tarjeta con el menú y desapareció. Ilia la tomó, la leyó, la dejó. No quiero saber qué comeremos, quiero que me sorprenda. Yo también, dijo Marta. Ilia sirvió el vino, un blanco dorado y luminoso, mineral y salino como el aire de fuera. Sus copas se rozaron con un sonido delicado y cristalino que resonó brevemente en la sala vacía. El primer plato llegó sin que se dieran cuenta. Un tártar de vieira con crema de calabaza, aceite de albahaca y algunos granos de sal gruesa de Cervia. Comieron despacio, miraban el canal de vez en cuando. He pensado a menudo en este lugar, dijo Marta, en una Venecia vacía. Desde que era joven imaginaba los canales de noche, sin nadie. ¿Y lo es? Preguntó Ilia. Ella miró afuera. El agua negra, los palacios oscuros, una única ventana encendida en el tercer piso como un ojo solitario en la fachada oscura. Sí, lo es. El segundo plato era risotto negro de sepia con gambas rojas de Mazara crudas, colocadas en el centro como joyas sobre un lecho oscuro y brillante. Ilia tomó una cucharada, cerró los ojos un momento. El mar, dijo. Sabe a mar. Estamos en el mar, dijo Marta. Estamos en una isla en medio de la laguna desde que llegamos. Era verdad. Venecia era una isla, más cerca del concepto de barco que al de ciudad. Un barco que había echado el ancla en un lugar de una belleza infinita y había decidido no zarpar nunca más. Una barca pequeña se deslizó lenta por el canal. Un hombre solo a los remos, de pie, con ese movimiento oscilante y preciso de los venecianos. Pasó sin mirar hacia las ventanas iluminadas. Me gusta esta ciudad, dijo Marta. ¿Cómo trata su propia belleza? Con indiferencia, como si fuera normal. Quizás para ellos no lo es. Quizás la belleza absoluta, cuando vives dentro de ella, se convierte simplemente en el telón de fondo. El tercer plato era lubina al horno en costra de sal marina, abierta ante ellos con un gesto preciso y ritual. Comieron en silencio durante un largo trecho, un silencio lleno, el tipo de silencio que existe solo entre las personas que se sienten completamente seguras la una con la otra. La niebla había bajado y los palacios de enfrente tenían sus plantas superiores envueltas en una blancura tenue. Los faroles brillaban con un halo suave y difuso. Toda la escena había adquirido algo de irreal, como un cuadro de Canaletto ejecutado en gris y oro. «¿Lo oyes?», dijo Marta en voz baja. «El agua. ¿Cómo suena diferente ahora?». Ilia escuchó. Era verdad. Había algo en ese sonido que parecía comunicar una presencia, la presencia de un lugar que existe más allá de los seres humanos que lo habitan. Venecia no estaba construida sobre el Yagua. Venecia estaba construida en el agua. Había una diferencia fundamental, que se sentía en noches como aquella, cuando los turistas se habían ido y quedaba solo la ciudad verdadera. El postre llegó casi de puntillas, una pequeña copa de vidrio soplado con un semifrío de miel y almendras amargas, pétalos de rosa cristalizados y rallado de limón de Amalfi. Comieron el dulce más despacio que todo lo demás, como si quisieran alargar ese equilibrio perfecto entre la comida y la luz, y el agua y el silencio. Al final, Marta miró a Ilia. «Gracias por haber pensado en este lugar, por haber entendido que era exactamente lo que necesitaba sin que yo lo dijera. Te conozco desde hace 20 años», dijo él. «A estas alturas debería ser capaz de entender lo que quieres sin que lo digas». Ella sonrió. Esa sonrisa específica, la que tenía solo para él. Lorenzo apareció con el café y volvió a desaparecer. Bebieron mirando el canal. La niebla se había espesado aún más.
Los palacios de enfrente habían desaparecido casi por completo. Solo quedaban los círculos naranjas suaves de los faroles y su reflejo en el agua negra. Era la cosa más bella que habían visto en toda la velada. Venecia que desaparecía, Venecia que se escondía en su propia niebla, como un secreto que se cubre de sí mismo. Se quedaron sentados todavía mucho tiempo después del café. Ninguna prisa, ninguna otra mesa que esperara, solo ellos y la mesa, y las velas que se consumían lentamente, y el agua al otro lado del vidrio, y el silencio de Venecia que los contenía a todos. Dejaron la sala del canal sin prisa. Las velas sobre la mesa habían bajado 3 dedos, las llamas más bajas, más tranquilas, como si también ellas estuvieran deslizándose hacia el sueño. Lorenzo estaba allí, como siempre, aparecido de la nada con esa capacidad de los grandes profesionales de estar presentes sin pesar. «Buenas noches», dijo. Solo eso. «Buenas noches», respondieron ellos y subieron. La escalinata de mármol tenía un sonido distinto a esa hora, más profundo, como si el palacio, vaciado de cualquier otra presencia humana, hubiera bajado el volumen general del mundo. Sus pasos sobre el mármol resonaban de manera casi musical. El paso de él, el paso de ella, el paso de él, el paso de ella. Un ritmo binario y antiguo. En el piano nobile, el corredor los acogió con su luz baja. El suelo de terrazo veneciano brillaba débilmente bajo ellos, rojo y blanco y negro. Esos motivos geométricos que se repetían hacia el infinito, hacia los dos extremos del corredor que desaparecían en la sombra. Marta se detuvo a mitad del corredor, se giró hacia una de las ventanas que daban al patio interior del palacio, un patio pequeño, en pozo, con una boca de pozo de piedra de Istria, blanca y desgastada, y las 4 paredes del palacio alzándose hacia un cielo cuadrado y negro, salpicado de estrellas. «Mira», dijo, «las estrellas». En una ciudad como Venecia, raramente se veían así, pero esa noche, sobre el patio interior, lejos de la luz difusa del canal grande, estaban ahí, pocas, pero precisas. Cuando era niña, mi abuela me decía que las estrellas son los candelabros del paraíso, que alguien allí arriba los deja encendidos toda la noche para que los niños que tienen miedo a la oscuridad puedan dormir. Tu abuela era una poetisa, dijo Ilia. Era lo más romántico que le había oído decir jamás. Un gato estaba sentado en el borde de la boca de pozo, la cola envuelta alrededor de las patas delanteras, mirando hacia arriba con esa concentración absoluta e incomprensible de los gatos de noche. Luego, Marta se giró. Volvieron a caminar. La puerta de la suite había quedado entornada. Desde dentro llegaba la luz cálida de la chimenea. Alguien había pasado durante la cena. La cama preparada, las mantas dobladas con cuidado, las cortinas de terciopelo verde entornadas, dejando una franja fina de luz de canal. En la mesita de noche, 2 vasos de agua, un jarrón con una rama de mimosa temprana, amarillo intenso, y una cajita de bombones con una nota escrita a mano: «Que el palacio os custodie como ha custodiado a todos los que han venido antes que vosotros». «Lorenzo». La chimenea seguía encendida. El calor se había condensado en la habitación durante el transcurso de las horas. Había saturado las paredes y las cortinas y la madera del techo. Y ahora la suite estaba envuelta en un calor seco y perfumado de madera, que era lo más cercano al concepto de refugio que Marta podía imaginar. Las sábanas eran de lino verdadero, ligeramente áspero al tacto, fresco y pesado, el tipo de sábanas que existía en las casas de los abuelos. Ilia fue a la ventana. La niebla lo había cubierto todo, solo una luminosidad difusa y blanca, como si el canal hubiera emitido su propia luz desde dentro. Y en medio de esa luminosidad,
El agua negra, apenas visible, se movía, con esa respiración larga e imperceptible que había tenido durante siglos. Antes de que hubiera palacios, antes de que hubiera puentes, antes de que hubiera seres humanos mirándola. Marta ya estaba bajo las mantas, los ojos abiertos mirando el techo, el medallón heráldico en el centro, el pájaro estilizado con algo entre las garras. ¿Qué tiene en la mano? Un libro, quizás, o un pergamino. Un mapa, dijo Marta, porque los venecianos eran navegantes. También sus pájaros heráldicos llevaban los mapas. Para no perderse, Ilia se sentó en el borde de la cama. Tú nunca te pierdes, dijo. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco. Tienes un sentido de la orientación absoluto, no físicamente, mentalmente. Marta guardó silencio un momento. No siempre, casi siempre. Casi siempre, repitió ella. Y en ese casi había todo, las noches de duda, las mañanas de incertidumbre, pero también la conciencia de que esos momentos habían pasado porque él estaba allí, solo para estar allí. Y le añadió un leño a la chimenea. Las llamas se despertaron por un momento, alegres. Luego volvieron a algo más tranquilo y constante. Apagó las luces. Quedó solo la luz naranja y móvil que llenaba la habitación de sombras vivas. Se metió bajo las mantas, pero se acercó de todas formas, y ella se giró hacia él. El fuego crepitaba suavemente, el canal respiraba en la noche. Oigo el agua también desde aquí, dijo Marta en voz baja. Me parece extraño, de una manera bonita, dormir con el sonido del agua, como estar en un barco. Un barco muy quieto, dijo Ilia. Ella se rió suavemente. Un barco muy quieto, repitió, y cerró los ojos. Ilia permaneció despierto unos minutos más. El pájaro en el medallón era visible también a la luz del fuego. Pensó en todas las personas que habían mirado ese techo antes que él, en los mismos siglos lentos. Pensó que quizás era este el sentido del lujo verdadero, no la perfección, no la modernidad, sino la continuidad, el sentido de pertenecer a algo más largo que una sola vida. El fuego crepitó. Una chispa pequeña subió y se apagó. Cerró los ojos. Y Venecia fuera siguió haciendo lo que hacía desde hace 1000 años. Existir, en silencio, sobre el agua, en la niebla, sin necesitar a nadie. Ilia se despertó a las 3:42. Lo sabía sin mirar el reloj. Había algo en la oscuridad de esa habitación que comunicaba la hora con una precisión extraña. No las 3 de la mañana urbanas, con sus ruidos residuales, los taxis lejanos, los perros, los claxones ocasionales. Estas eran las 3 de Venecia, un silencio de una calidad completamente distinta. El fuego estaba casi apagado, solo esa franja fina entre las cortinas por la que entraba la luminosidad difusa de la niebla, un resplandor blanco y uniforme. Marta dormía. Ilia permaneció inmóvil unos minutos. El agua había cambiado, no en el sonido preciso, sino en el ritmo. Antes estaba quieta, casi plana. Ahora tenía una pulsación distinta, más marcada. Lap, pausa, lap, pausa, como el latido de algo enorme y lejano. Se levantó, cogió su chaqueta de lana color carbón y fue a la ventana. Venecia. Venecia a las 3:42 de la noche de un febrero. No había nada, y había todo. La niebla había alcanzado su máximo. Los palacios de enfrente habían desaparecido por completo. Solo esa luminosidad blanca, más allá del borde del agua visible. Pero el agua estaba allí, negra y viva. Un movimiento rítmico y leve que hacía oscilar la cima de amarre de un palo de enfrente, adelante y atrás, con la precisión de un péndulo. Ilia apoyó la frente en el cristal, casi helado, mirando una ciudad que no sabía que estaba siendo observada. No había nadie.
Ninguna barca, ninguna ventana encendida, ningún paso sobre ningún puente, solo Venecia, solo el agua, solo la niebla. Había visto esta ciudad abarrotada, caótica, con las colas en los museos y los grupos de turistas en los puentes. En agosto, cuando el aire huele a frito y a sudor. En mayo, bella y accesible. En octubre, con el agua alta y las pasarelas de madera. Pero nunca así. Vacía, silenciosa, sin ningún filtro entre él y la ciudad verdadera. No era soledad, no era melancolía. Era el privilegio absoluto e improbable de encontrarse en el lugar correcto en el momento correcto, en esas pocas horas en que un lugar normalmente asediado vuelve a ser sí mismo. Abrió la ventana una rendija. El aire de Venecia a esa hora era frío y húmedo y salino. Tenía el sabor del mar y de la piedra mojada, el olor de las algas bajo los puentes, vegetal y antiguo, con algo profundamente vivo en él, y el olor del tiempo, de un lugar que existe desde hace 1000 años y que ha absorbido cada estación y cada vida humana vivida entre sus piedras. Desde algún lugar imposible de localizar, llegó un sonido, una campana, una sola, lenta, 3 tañidos profundos y bajos que se multiplicaron en ecos superpuestos que duraron mucho más allá del sonido original. En Venecia, las iglesias están en todas partes. 110 campanarios, 110 campanas que marcan el tiempo desde hace siglos, no siempre en acuerdo entre ellas. En Venecia, el tiempo siempre ha sido una cuestión aproximada. Los 3 tañidos se apagaron lentamente. El silencio volvió, más denso que antes. Ilia cerró la ventana, luego se giró. Marta estaba despierta, sentada en la cama, los ojos abiertos en la oscuridad mirándolo. ¿Has oído la campana? Sí. ¿Cuántas veces? 3. Ven aquí, dijo. Las mantas estaban calientes, calentadas por su cuerpo, precisas y acogedoras. Marta se apoyó en él. El agua, dijo en voz baja. Lo sé. No para nunca. No. Me gusta. Silencio. Ilia. Sí. Estoy contenta de estar aquí, no solo en Venecia, aquí, contigo, en este momento exacto. Él no respondió enseguida, porque ciertas cosas merecen un momento antes de ser dichas. Yo también, dijo al fin. 2 palabras, pero eran las correctas. Marta se volvió a dormir primero. Ilia permaneció despierto unos minutos más. Escuchó el agua, escuchó el silencio entre una ola y la otra, escuchó la respiración de ella, y luego también él se deslizó hacia ese lugar sin forma y sin palabras, donde ya no hay Venecia, ya no hay el canal, ya no hay el frío de febrero, solo hay la oscuridad cálida y el sonido del agua que se lleva cada pensamiento, uno tras otro, como objetos dejados en el borde de un canal que la corriente toma y lleva lejos, lentamente, sin ruido, hacia el mar. La luz llegó sin que se dieran cuenta, no como en las otras ciudades, no con esa progresión nítida y declarada del alba urbana, la oscuridad que se aclara, el gris que se vuelve azul, el azul que se vuelve blanco. En Venecia en febrero el alba es algo más sutil, más lento, más secreto. La niebla absorbía la luz antes incluso de que la luz llegara, la filtraba, la difundía de manera uniforme sobre cada superficie, hasta que ya no era posible decir de dónde venía. Estaba en todas partes y en ninguna, una luminosidad que crecía sin fuente visible, como si Venecia produjera su propia luz desde dentro. Marta se despertó primero. A las 6:15, permaneció quieta. Escuchó. El agua, siempre el agua, pero distinta a la de la noche. El ritmo había cambiado de nuevo, más rápido ahora, más ligero, como si algo en el alba hubiera acelerado los canales. Se levantó despacio. Ilia dormía profundamente.
la respiración pesada y regular de quien ha dormido sin defensas, sin la tensión sutil que acompaña el sueño en las habitaciones familiares. Fue al baño, mármol blanco en todas partes, blanco de Carrara con vetas grises finísimas, como lápices trazados por una mano firme y distraída. Una bañera freestanding, oval, de hierro fundido esmaltado con las patas del latón antiguo. Espejos con marcos dorados, ligeramente empañados en los bordes. Se acercó a la ventana del baño, más pequeña que la de la suite, en arco, con un alféizar de mármol y un pequeño jarrón de violetas frescas. Violeta oscuro, casi negro, con las hojas verdes brillantes. Abrió la ventana. Un soplo de aire frío y húmedo, el perfume del canal. La vista era distinta. No sobre el canal principal, sino sobre un pequeño río lateral, tan estrecho que los palacios a ambos lados parecían casi tocarse en lo alto. El agua era de un color que no tenía nombre preciso. No verde, no gris, no azul. Algo intermedio, algo específicamente veneciano. Ese color que solo existe aquí y que los pintores venecianos han intentado capturar durante siglos y lo han logrado solo en parte. Junto al embarcadero, atada a un palo rayado de rojo y blanco, una barca pequeña, plana, cubierta por una lona color caqui. Inmóvil, dormida. Marta la miró largo tiempo. Había algo en esa barca, en ese río estrecho, que representaba Venecia de manera más precisa que cualquier postal o fotografía. No la Venecia de los turistas, no la Venecia de los palacios y de los canales famosos y de las góndolas doradas. La Venecia de los habitantes, la Venecia de esos pocos que quedan, menos de 50.000 ahora, cada vez menos, que habitan esta ciudad imposible y la mantienen viva con su sola presencia. Los que toman el vaporeto como otros toman el autobús, los que llevan a los niños al colegio cruzando los puentes, cada mañana, con la lluvia y el viento y el agua alta, los que sin ellos Venecia deja de ser una ciudad y se convierte en un museo. Cerró la ventana, se lavó la cara, se miró en el espejo antiguo. Le gustaba su rostro por la mañana, impreciso y honesto, sin la máscara que el día construye lentamente encima. Volvió a la habitación, tomó el albornoz de algodón pesado, blanco, se envolvió en él, fue hacia la ventana del canal. La niebla seguía allí, pero distinta. Durante la noche había sido compacta y uniforme, un muro blanco y sólido. Ahora se estaba estratificando, moviéndose, en ciertos puntos más densa, en otros casi transparente, y a través de los puntos más finos se vislumbraba el palacio de enfrente. Solo el piso bajo, la fachada sobre el agua, el ladrillo antiguo color terracota oscura. La niebla se desplazó. El palacio desapareció de nuevo. Luego volvió, más nítido, por unos pocos segundos. Era como mirar algo a través de un velo que el viento movía, como si la ciudad estuviera decidiendo, a intervalos irregulares, cuánto dejarse ver. Sobre el canal, un sonido, distante, el acercarse lento de un motor. Apareció de la nada, deslizándose fuera de la niebla como una aparición, una barca de trabajo cargada de cajones de madera, verdura. Se veían las hojas exteriores de los cogollos de radicchio, violeta oscuro. El hombre que la guiaba tenía 70 años, o quizás más. Gorro de lana calado sobre las orejas, las manos en el timón, el rostro tranquilo, concentrado, con esa expresión de quien está haciendo algo que hace cada mañana desde hace décadas y no necesita pensar en ello. Pasó bajo las ventanas del palacio, no alzó la mirada, desapareció hacia la izquierda, hacia el mercado de Rialto, probablemente, donde los proveedores llegan al alba con sus barcas cargadas, como hacían sus padres y los padres de sus padres. Marta permaneció quieta largo tiempo,
después de que la barca hubiera desaparecido. Ese hombre con el gorro de lana no pensaba que formaba parte de la historia, solo estaba llevando las verduras al mercado, como cada mañana, como hacía su padre, pero era parte de la historia, era uno de los últimos hilos de un tejido que se estaba deshaciendo lentamente y que él, cada mañana, sin saberlo, mantenía unido. ¿Qué has visto? La voz de Ilia desde la habitación, ronca, llena de sueño. Un hombre con verduras, dijo Marta. ¿A esta hora? Es el alba. Llevaba las verduras al mercado. Ilia se incorporó. Luego alzó la mirada hacia la ventana. La niebla se había desplazado de nuevo, y esta vez el palacio de enfrente era casi completamente visible. La fachada entera, desde el agua hasta las chimeneas, en el color específico de la mañana veneciana de febrero, un rosa grisáceo pálido, casi lavanda, como si la piedra hubiera absorbido el color del alba a través de la niebla. Madonna, dijo en voz baja. Marta sonrió. Esa palabra, en esa voz, ante esa vista. Ilia fue a la ventana, se detuvo junto a ella. El canal se iba haciendo progresivamente más visible, más detallado, más real. Los palos de amarre rayados de rojo y blanco, los escalones de piedra desgastados, cubiertos de musgo verde. Una gaviota posada inmóvil en la proa de una barca quieta, blanca, inmóvil como un ornamento. El alba de Venecia, la que no mostraba a todos, la que requería estar despierto a las 6:15 de la mañana de febrero, en un palacio antiguo sobre el canal, con el albornoz blanco y el rostro aún marcado por la almohada. ¿Desayuno? Dijo Ilia. En un momento. Primero quiero terminar de mirar. Él asintió. Se quedó a su lado. Miraron juntos, en silencio, el canal que se despertaba, Venecia que volvía lentamente desde cualquier lugar al que la noche la hubiera llevado. Y durante esos minutos, en esa luz de un rosa grisáceo pálido, eran la cosa más afortunada del mundo. Los dos lo sabían. No lo dijeron. No era necesario. El desayuno había aparecido en la sala del canal como por arte de magia. Ningún ruido de preparación, ningún tintinear de vajilla oído a través de las puertas. Solo ellos dos bajando la escalinata, aún en albornoz, las zapatillas de algodón proporcionadas por el palazzo y la sala ya preparada, como si alguien hubiera sabido exactamente el momento en que se moverían. La luz de la mañana entraba por las 3 ventanas en arco, de manera completamente distinta a la de la tarde anterior. Ahora era una luz difusa y neutra, gris plateada, que entraba horizontalmente a través del cristal antiguo y se posaba sobre cada superficie con una calidad casi fotográfica. Hacía todo más nítido, más real, como si la noche hubiera sido un sueño y solo ahora las cosas volvieran a tener contornos ciertos. La mesa era distinta a la de la cena, el mismo lugar, el mismo mantel de lino, pero la atmósfera había cambiado por completo. Menos formal, más íntima, como la diferencia entre un traje de noche y un jersey preferido. En el centro, una tetera de cerámica blanca que humeaba, una jarra de café en una cafetera de vidrio borosilicato, a través de la cual se veía el líquido oscuro y denso. Una cesta de pan con varias variedades, mantequilla, 3 tipos de mermelada en tarros de cristal, embutidos locales y 2 tipos de queso, un cuenco de yogur blanco denso con miel de acacia y algunos medios de nuez, fruta fresca, higos cortados, naranja roja de Sicilia y un racimo de uva blanca de grano pequeño y dulcísimo. Se sentaron. Ilia sirvió el café. Marta tomó la tetera. Ninguno de los dos habló durante los primeros minutos. No lo necesitaban. Había algo de sagrado en ese silencio matutino, en ese gesto tranquilo de prepararse el desayuno juntos, en esa luz gris
y bella que entraba por las ventanas del canal. Marta untó la mantequilla sobre una de las S. Luego añadió la mermelada de higo negro, violeta, oscuro sobre oro. La comió mirando el canal. El canal de la mañana era distinto al de la noche, completamente distinto. No de la manera en que es distinto un lugar que cambia, sino de la manera en que es distinto un lugar que se revela. De noche, el canal era silencio y misterio y reflejos en el agua negra. De mañana, era vida. Mientras comían, el canal se animó. No de manera caótica, no de manera turística, de manera veneciana. Primero llegó una gabarra ancha y baja, cargada de sacos de cemento. Luego, un vaporeto, el número 1, que pasó a lo lejos con sus ventanas iluminadas y sus pocos pasajeros matutinos con los abrigos abrochados. Luego, 2 hombres en una barca de remos, de pie, remando en sincronía con la boga veneta. Era bellísima. 2 cuerpos que se movían como uno, adelante y atrás. El remo que entraba en el agua y salía sin salpicaduras, el sonido de la madera contra las fórcole, ese sonido específico y antiguo. Ilia los miró hasta que desaparecieron más allá del puente. Siguieron comiendo en silencio. Ilia tomó el asiago joven y lo puso sobre un trozo de pan de centeno con unas gotas de miel. Lo probó. «Funciona», dijo, sorprendido. «Te lo llevo diciendo años», dijo Marta. Después del desayuno, sin haberlo discutido, sin haberlo planeado, se miraron y entendieron ambos lo mismo. Querían salir, querían caminar. Subieron a la suite, se vistieron, no elegantes como la tarde anterior, prácticos. Jerseys gruesos, pantalones cómodos, zapatos que pudieran caminar sobre los adoquines mojados sin problema. Marta enrolló una bufanda de lana gruesa color óxido alrededor del cuello 2 veces. Ilia se puso el abrigo gris oscuro, el más abrigado que había traído. Lorenzo estaba en la entrada cuando bajaron con 2 paraguas compactos en la mano. La niebla se está levantando, pero podría llover hacia el mediodía. Os aconsejo volver antes de las 11. Tomaron los paraguas, dieron las gracias y salieron. La puerta del palazzo se cerró tras ellos y Venecia los acogió. El aire era frío, fresco en el rostro como agua. La niebla estaba ahora a nivel de los tejados, dejando libres los canales y los callejones y los campieli. Los adoquines estaban oscuros y brillantes. Las paredes de los palacios sudaban ligeramente. Las cuerdas de amarre estaban cubiertas de gotitas microscópicas que brillaban como pequeños diamantes en la luz gris de la mañana. Giraron a la izquierda al salir del palazzo, un puente de piedra, bajo, sin barandilla. Lo cruzaron y se encontraron en un callejón, estrecho, tan estrecho que las 2 paredes de los palacios a los lados distaban quizás 1,5 metros. El suelo de ladrillos de terracota dispuestos en espiga, pulidos por siglos de pasos. Nadie. Caminaron por el callejón en silencio. Sus pasos resonaban de manera amplificada entre las paredes estrechas. El callejón se abría de repente. Un campiello, pequeño, casi circular, con en el centro un pozo antiguo de mármol blanco. En 3 lados, palacios. En el cuarto, un canal. Se detuvieron. El campiello estaba completamente desierto. Una ventana abierta al primer piso con cortinas de encaje blanco que se movían en el aire. Un tiesto de geranios rojos en el alféizar, muertos por el frío. Un gato naranja dormido en los escalones del pozo. Marta se acercó al pozo. Posó una mano en la piedra desgastada del borde. He leído que en Venecia había más de 600 pozos, uno en cada campiello. Recogían el agua de lluvia filtrándola a través de la arena. Ahora ya no funcionan, pero los pozos han permanecido, como testigos. Ilia miró dentro del pozo.
una oscuridad estrecha y profunda, una columna de sombra que descendía hacia un fondo que no se veía. Las cosas que permanecen después de que su función ha terminado, dijo, solo para recordar que esa función existió. Volvieron a caminar. Se encontraron en una fondamenta, un paseo estrecho a lo largo de un canal más grande. Frente a ellos, al otro lado, un palazo altísimo, fachada gótica, con ventanas de ojiva en los pisos nobles y los arcos ciegos típicos de los almacenes venecianos en la planta baja, la fachada de un color ladrillo oscuro con vetas de mármol blanco. En lo alto, las chimeneas venecianas, troncocónicas, con la base ancha y la cima estrecha, cada una distinta de la otra. De la chimenea central, un hilo fino de humo blanco que subía recto en el aire quieto de la mañana hasta que encontraba la niebla alta y se disolvía en ella. Alguien estaba despierto ahí dentro. Alguien había encendido el fuego. Marta lo vio en el mismo momento en que lo vio Ilia. Se miraron. No dijeron nada, pero compartieron esa sensación de espiar involuntariamente una vida, de ser testigos de algo íntimo y cotidiano que no estaba destinado a ser visto. El humo siguió subiendo, recto y fino, hacia la niebla. Subieron un puente más grande hacia la derecha. Desde el punto más alto, la vista se abrió. A lo lejos, en la niebla parcialmente levantada, se vislumbraba el canal grande, casi desierto, solo un vaporeto que dejaba una estela blanca sobre el agua oscura. Y más allá, los perfiles de las cúpulas y de los campanarios que emergían de la niebla baja como islas en un mar de algodón. Marta se detuvo en el puente, apoyó las manos en el parapeto de piedra. Por eso todos vienen aquí, por eso todos siguen viniendo, a pesar de la multitud, a pesar de los precios, a pesar de todo, porque hay un momento, uno solo, en que entiendes que no existe otra ciudad en el mundo que haga lo mismo a tu sistema nervioso. Ilia miró el canal grande en la niebla. No existe. Permanecieron en el puente unos minutos. El frío era cortante allí arriba. Bajo ellos el canal pasaba. El agua tenía ese color de la mañana, verde, gris, azul sin nombre, y se movía con esa pulsación que habían aprendido a reconocer en las horas nocturnas. Siempre esa, siempre el mismo ritmo, como si el canal tuviera un corazón. Bajaron del puente, despacio, con ese paso que se adopta en las ciudades bellas cuando se está solo y no se tiene prisa, un paso medido, los ojos moviéndose más rápido que las piernas, siempre un poco detrás del cuerpo, siempre mirando algo que el cuerpo ya ha dejado atrás. La calle que seguía al puente era diferente de la que habían recorrido antes, más ancha, lo suficientemente ancha para tener a los lados los portones de los palacios, con encima los números civiles venecianos, esos números que no siguen una lógica geográfica comprensible para los no venecianos, que suben y bajan sin razón aparente, como contados por alguien que caminaba al azar por toda la isla. El número 3642, el número 401, el número 2200. Los portones eran de madera oscura, macizos, con tachuelas de hierro antiguo y cerraduras grandes. Algunos tenían encima el escudo de la familia que los había habitado durante siglos, tallado en piedra de Istria blanca. Un león, un águila, una torre, un símbolo que ya pocos sabían leer. Ilia se detuvo ante uno de estos escudos, lo miró de cerca, una serpiente mordiéndose la cola. Un ouroboros tallado en mármol blanco con una precisión que aún resistía al tiempo a pesar de los golpes y las partes que faltaban. El eterno retorno, dijo. Marta se acercó. Miró también ella el escudo.
¿O simplemente el símbolo de alguien que amaba las serpientes? Ilia se rió suavemente. Esa también es una posibilidad. Retomaron la marcha. La niebla se estaba alzando más y dejaba pasar algo que se parecía al sol. No el sol directo, sino su presencia detrás de las capas de nubes bajas, una luminosidad difusa y blanca que hacía cada superficie más visible, más definida. Ilia había propuesto el mapa el día anterior, cuando habían planeado el paseo. Marta había dicho que no. En Venecia con mapa se ve la Venecia de los turistas, había dicho. Sin mapa se ve Venecia. Tenía razón. Cada giro revelaba algo. Un río con encima 3 puentes visibles uno tras otro, en perspectiva, alejándose hacia un punto de fuga en la niebla, como arcos de una puerta infinita. Un campiello con un árbol de verdad, un plátano, con el tronco macizo y la corteza gris moteada, las raíces levantando ligeramente el empedrado a su alrededor, las ramas desnudas en el aire invernal. Un árbol en Venecia era una rareza, un espectáculo. Se detuvieron a mirarlo como se mira algo extraño y bello, un sotoportego, un pasaje cubierto bajo un palacio, oscuro y húmedo y fresco, con el techo tan bajo que Ilia tuvo que agachar ligeramente la cabeza. En el techo del sotoportego, rastros de un fresco casi completamente desaparecido, solo algunos fragmentos de color que quedaban, azul, ocre, el contorno de una figura humana apenas intuible, un fantasma de belleza. Marta se detuvo bajo el sotoportego, alzó la mirada hacia ese fragmento de fresco. Alguien pintó este techo, dijo. Pasó días pintando este techo, pensó en ello, trabajó en ello, le puso cuidado, y ahora ha casi desaparecido, y dentro de 100 años habrá desaparecido del todo. Pero nosotros lo hemos visto, dijo Ilia. Ella bajó la mirada, lo miró. Sí, nosotros lo hemos visto. Salieron del sotoportego, un canal ante ellos, estrecho, con un borde sin barandilla por el que caminar a ras del agua. Caminaron por el borde. El agua estaba a menos de medio metro de sus pies, verde oscura y transparente en los primeros centímetros, luego oscura, impenetrable. En el fondo se podían intuir vagamente las formas de las piedras que formaban la base de la fondamenta, cubiertas de algas oscuras que ondulaban lentamente. Pasó una barca, lentísima, un sándalo, vacío, que iba solo, guiado por alguien que estaba de pie en la popa con un remo largo. El hombre tendría quizás 20 años, vaqueros, zapatillas de deporte, una sudadera con capucha, un joven veneciano que iba a algún sitio de la manera en que otros jóvenes cogen un scooter. Los miró mientras pasaba, asintió con la cabeza, no sonrió, no saludó de manera expansiva, solo ese gesto breve y preciso, el saludo veneciano. Ilia lo correspondió del mismo modo. La barca siguió adelante. El sándalo dejó en el agua una estela mínima, 2 pequeños rizos de agua que se extendían hacia las paredes del canal y se rompían contra ellas con un sonido leve. Luego, el agua volvió a quedar plana, como si la barca nunca hubiera pasado. Siguieron caminando. En un momento dado, Marta se detuvo. Se giró hacia Ilia. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención? ¿Qué? Los muros. Ilia la miró sin comprender. Los muros de los palacios, explicó Marta. Míralos. No hay 2 iguales. Cada palacio tiene su color específico. No el color elegido, el color que ocurrió, el color en que se convirtió a lo largo del tiempo, ese rojo ladrillo que la sal ha desvanecido en algunas zonas e intensificado en otras, ese amarillo ocre que tiene manchas de verde, donde la humedad ha hecho crecer el musgo, ese blanco que se volvió gris y luego beige y luego casi color crema. Cada palacio es un documento.
una historia de su propio envejecimiento. Ilia miró los muros a su alrededor, como si los viera por primera vez. Era verdad. Era exactamente así. Cada superficie contaba el tiempo de manera distinta. Cada grieta, cada mancha, cada zona donde el enlucido había caído revelando el ladrillo de debajo, cada señal dejada por el agua alta de años anteriores, una línea horizontal oscura a 1,5 metros del suelo, el nivel alcanzado por el agua en una inundación de 20 años antes, o quizás de 50. Venecia está hecha de heridas bellas, dijo Ilia. Marta lo miró. Sí, dijo, exactamente. Heridas bellas. Caminaron otra media hora, quizás más. No llevaban la cuenta del tiempo. El frío se había mantenido constante, pero no insoportable. Es más, tenía esa cualidad vivificante del frío seco, el que despierta, el que hace el pensamiento más nítido, el que hace que todo parezca más presente y más real. Volvieron al palacio siguiendo su instinto, sin mapa. Se inequivocaron de dirección 2 veces. Se encontraron en un callejón sin salida, una calle que terminaba contra un muro, con encima una inscripción en veneciano casi ilegible. Volvieron atrás. Lo intentaron de nuevo, y el palacio apareció, la fachada gótica sobre el agua, los 2 faroles de latón en el embarcadero, apagados ahora en la luz de la mañana, pero todavía allí, como centinelas. Lorenzo abrió la puerta antes de que llamaran, como siempre. ¿Cómo estaba Venecia esta mañana?, preguntó, con un tono que no era la pregunta profesional de un conserje, sino algo más personal, la pregunta de alguien que ama su propia ciudad y quiere saber qué han pensado los demás de ella. Marta se quitó la bufanda, se pasó las manos por el cabello. Llena de heridas bellas, dijo. Lorenzo la miró un momento. Luego asintió, lentamente, con la expresión de quien ha recibido exactamente la respuesta que esperaba. Sí, dijo, siempre ha sido así. Volvieron a la suite poco antes de las 11. El cielo había cumplido su promesa. Las nubes se habían espesado durante el paseo, habían descendido, habían absorbido la poca luz blanca que la mañana había ofrecido. La primera gota cayó mientras subían la escalinata. Una sola gota, luego 2, luego un sonido continuo, fino, constante. Lluvia veneciana, no violenta, la lluvia de invierno, paciente, metódica, la que no tiene prisa porque sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Entraron en la suite, la cama rehecha con precisión absoluta, las flores de mimosa completadas con ramas nuevas, más frescas, la chimenea limpiada y vuelta a encender. La suite tenía ese aire de las habitaciones amadas, no de las habitaciones limpias, de las habitaciones amadas. Hay una diferencia. Marta se quitó los zapatos, se acercó a la chimenea, extendió las manos hacia el fuego. Ilia fue a la ventana. La lluvia caía sobre el agua del canal. Era algo extraordinario de ver. Cada gota creaba un círculo, una ondulación perfecta que se extendía y se superponía a las ondulaciones de las gotas vecinas, y todo el canal se convertía en una superficie en movimiento continuo, como un dibujo hecho y deshecho hasta el infinito. La lluvia sobre el agua, dijo en voz baja, la melancolía de las cosas que pasan. Esto no es melancolía, dijo Ilia, es la conciencia de que las cosas bellas existen precisamente porque no duran, que la lluvia sobre el agua es bella porque cada círculo dura un segundo y luego desaparece. Marta lo miró de perfil. La luz gris de la ventana le iluminaba el rostro de manera plana y honesta, las sienes plateadas, las arrugas en las comisuras de los ojos, profundas, ganadas. Era un rostro hermoso. Se había vuelto más hermoso con los años, no a pesar de ellos, sino a través de ellos. Tienes razón,
dijo. Se sentaron ambos cerca de la chimenea, los dos sillones profundos, cada uno con un libro. No hablaron durante casi una hora. Solo el fuego, la lluvia sobre el vidrio, el crepitar de las llamas, el susurro de las páginas. A la 1, Lorenzo llamó a la puerta. El almuerzo está listo cuando queráis. Pueden servirlo aquí en la suite o en la sala, sobre el canal. Aquí, dijo Marta. El almuerzo llegó en una bandeja grande. Sopa de alubias con corteza de cerdo, humeante, con un hilo de aceite verde y una ramita de romero fresco. Pan casero tostado, todavía caliente. Un plato de verduras hervidas aliñadas con aceite y limón. 2 pequeñas tartaletas de mermelada de albaricoque. Comieron en los sillones cerca del fuego, los cuencos calientes entre las manos. Mi abuela hacía algo similar, dijo Ilia. Alubias y cebada, cada viernes. En invierno. Volvía del colegio y lo olía desde el rellano. Marta escuchó. Ilia hablaba raramente de su infancia. Cuando lo hacía, ella escuchaba. En un apartamento pequeño, Praga, el barrio de Žižkov, guardó silencio. Comió una cucharada de sopa. La vi por última vez cuando tenía 23 años, ese mismo año en que vine a Venecia por primera vez. Marta entendió sin que él explicara. Entendió que las dos cosas estaban conectadas, el viaje y la despedida. Algunos dolores se llevan así, no escondidos, pero no expuestos, simplemente sostenidos. La sopa está buena, dijo ella. Sí, dijo él, está buena. Después del almuerzo, la lluvia continuaba. Ilia se había dormido en el sillón, el libro abierto sobre el pecho, la respiración regular y profunda. Marta lo observó dormir. Había algo indefenso en el sueño de los otros, algo que pedía protección sin pedirla. Se levantó despacio, fue a la ventana. Venecia bajo la lluvia era otra cosa más, como si sus canales y sus puentes y sus fundamenta hubieran sido construidos no a pesar del agua, sino en acuerdo con ella. Los faroles del canal habían sido encendidos antes de lo habitual. La luz naranja reflejada en el agua de lluvia tenía una calidad pictórica difícil de sostener durante mucho tiempo. Era demasiado bella. Pasó una góndola, la primera que veían desde que habían llegado. Vacía, cubierta con el felce negro. El gondolero remaba con impermeable amarillo. Iba rápido, no con el paso lento y teatral de las góndolas turísticas. Desapareció bajo el puente a la izquierda. Ilia abrió los ojos. Miró a Marta. ¿Cuánto he dormido? 1 hora, quizás. Miró afuera. ¿No ha parado? No. Bien. Me gusta la lluvia aquí. Me gusta estar dentro con la lluvia fuera. A mí también. Fuera, Venecia se dejaba mojar, con esa paciencia de quien ha aprendido a lo largo de los siglos que el agua no es el enemigo. El agua es el hogar. La lluvia paró hacia las 5, despacio, como todo en Venecia, y solo quedó el sonido del agua goteando de los aleros, de los alféizares, de los bordes de los puentes, un eco de la lluvia que duraba más que la propia lluvia. La luz cambió, una luz lateral, baja, que venía del oeste a través de un desgarrón en las nubes que golpeaba las fachadas de los palacios de soslayo con un naranja cálido e improviso. Ilia lo vio primero. Fue a la ventana. El palacio de enfrente era de un color oro rojo que no tenía nombre. El agua abajo reflejaba esa misma luz, multiplicada y temblorosa. Marta. Ella alzó la mirada del libro, vio su expresión. Fue a la ventana. «Oh», dijo, «solo eso». La luz duró quizás 10 minutos. Luego, las nubes se volvieron a cerrar y la luz cálida desapareció, pero no volvió el mismo gris de antes, un gris más suave, más consciente, como si esa luz dorada hubiera dejado algo en el aire, incluso después de desvanecerse. «Hay cosas que no se pueden fotografiar», dijo Marta.
Y quizás es mejor así, porque si todo pudiera fotografiarse, uno dejaría de estar dentro de las cosas, solo estaría fuera, documentando. Lorenzo llamó a las 6. La cena es a las 8. He pensado en la sala sobre el canal como anoche, pero si preferís algo más informal, puedo preparar el salón del piano. El salón del piano, dijo Marta. El salón del piano estaba al fondo del corredor del piano nobile, una habitación que todavía no habían visto, más pequeña, más íntima. Las paredes revestidas de seda color verde salvia, un poco desvaída, bellísima, un techo bajo con vigas de madera clara, una alfombra persa oscura con los colores todavía vivos, rojo y azul y ocre, y en el centro un piano, un Bösendorfer, negro, con la tapa del teclado levantada. Alrededor, un sofá y 2 sillones bajos tapizados en terciopelo color ciruela, y una mesita redonda, ya puesta para 2, con una pequeña composición de ramas de cerezo, con los capullos abiertos. Sobre el piano, una partitura abierta. Marta se acercó. Chopin, dijo en voz baja. Nocturno en mi bemol mayor, dijo Lorenzo desde la puerta. Por si alguien quisiera tocar. Los dejó solos. Marta se quedó ante el piano. ¿Todavía tocas?, preguntó Ilia. No desde hace años, porque en un momento dado me pareció que no tenía suficiente tiempo. Y luego el tiempo pasó y me pareció demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Lo sé. Pero a veces saber las cosas y creerlas son 2 cosas diferentes. Posó una mano sobre las teclas sin presionarlas. Luego presionó una tecla, solo una, la central. El sonido llenó la habitación pequeña. Se propagó lento y pleno, y luego se apagó. Quedó el silencio que viene después de un sonido hermoso, más rico que el silencio ordinario. Marta levantó la mano. Un día vuelvo a empezar, dijo. No era una promesa hecha a él, era una promesa hecha a sí misma. Lo sé, dijo él. La cena fue más sencilla que la de la noche anterior, más recogida. Sardensaor, sardinas fritas marinadas con cebollas en agridulce, pasas y piñones. Bigolín salsa, pasta gruesa con anchoas y cebolla blanca cocinada hasta disolverse. Hígado a la veneciana con cebollas de chioggia caramelizadas y polenta blanca blanda. Un raboso del Piave, tánico y salvaje. Comieron hablando más que la noche anterior. El día acumulado pedía ser dicho. Hablaron del viaje a Japón que llevaban 3 años posponiendo. Hablaron de silencio, de cuánto silencio habían encontrado en ese palazzo. El lujo de esta generación no son las cosas, dijo Marta, es el tiempo y el silencio. Tienes razón, mi padre habría dicho que el lujo es comer cada día. Su padre habría dicho que el lujo es estar caliente en invierno. Cada generación mueve el listón. Y quizás el punto más alto es el silencio interior, no solo el de fuera. Ilia permaneció en silencio un momento. Siempre es más difícil ir hacia adentro que ir hacia afuera. Después de cenar quedaron el vino y la conversación y las velas que se consumían. Y luego solo quedó el vino. Y luego solo las velas. Y luego solo el silencio. Un silencio lleno, saturado. Ilia fue al piano. Se sentó en el taburete. No sabía tocar. Presionó en la central. El mismo sonido que había hecho Marta. Luego otra tecla. Un sol. No era música. Era algo más primitivo, el placer puro del sonido. Volvió al sofá. Se sentó junto a Marta. Las últimas velas parpadearon. Una se apagó. Luego otra. Mañana nos vamos, dijo Marta. No como un lamento, como una constatación sencilla. No quiero que acabe. No acaba. Acaba la parte en que estamos aquí físicamente, pero el resto queda. La niebla hacia las 3 de la noche. El hombre con las verduras al amanecer. La lluvia sobre el agua. La luz dorada a las 5.
Eso queda, te lo llevas. Nos lo llevamos juntos, dijo ella. Los dos. Sí, de los dos. La última vela se apagó. La habitación quedó oscura. Solo la luminosidad que Venecia producía siempre desde fuera. Suficiente para ver los contornos. Suficiente para no sentirse perdidos. Subieron a la suite, la chimenea todavía encendida, las llamas bajas y tranquilas. Marta fue a las ventanas. Las abrió solo una rendija. El aire frío entró. El sonido del agua entró. Quería que fuera lo último que oyera antes de dormirse. Esa agua, ese canal, esa ciudad imposible y maravillosa que dormía fuera de la ventana. Luego la cerró. Se metió bajo las sábanas. El fuego crepitó suavemente. El pájaro heráldico en el medallón estaba ahí, inmóvil, como siempre. Buenas noches, Venecia, dijo Marta en voz baja. Ilia sonrió en la oscuridad. Fuera, el canal respiraba, como había hecho 1000 años antes, como lo haría 1000 años después, sin necesitar a nadie, pero bellísimo para quienes tenían la fortuna de estar ahí, de estar presentes, de dejar que Venecia entrara, y ellos dejaron, hasta el último sonido del agua, hasta el último crepitar del fuego, y Venecia los tuvo, como había tenido a todos los que habían venido antes, en sus piedras, en su agua, en su silencio antiguo y sin fin.